Muy buenos días o muy buenas tardes, depende de la hora. Hoy es un día especial porque es nuestra primera charla en castellano, en español, y tenemos a un invitado especial, don Rafael Bielsa, el abogado, escritor, diplomático. Muy buenas, bienvenidas, bienvenidos a la Universidad Digital de La Reunión. Hoy es un día especial, nuestra primera charla en español, y tenemos con nosotros a un invitado especial, don Rafael Bielsa, diplomático, abogado de profesión, escritor, fue ex canciller de la República de Argentina. Muy buenos días, don Rafael, ¿cómo está usted? Buenos días, ¿cómo está usted? Salim, un gusto de verlo. Muy bien, gracias. Hoy vamos a hablar de usted, don Rafael, de su vida, de su trayectoria política. Ahora, ¿qué sabemos de don Rafael Bielsa? Sabemos que nació usted en el seno de una familia de eminentes abogados. Usted se implicó también muy joven en la lucha contra la dictadura de los generales que rompió el orden constitucional en Argentina en 1976. Usted fue detenido, fue torturado, encarcelado, compartiendo así la suerte de miles de opositores. Luego, con el retorno de la democracia, usted ejerció como abogado y entró en política, protagonizando una brillante carrera. Fue ministro de Relaciones Exteriores en el gobierno Kirchner y luego diputado. Actualmente, don Rafael Bielsa es el embajador de Argentina en Chile. Es también un prolífico escritor, autor de numerosos libros, entre ellos el bestseller, Lawfare. Rafael Bielsa es también un agudo observador de las relaciones internacionales que sabe analizar con experiencia Argentina, América Latina y el actual surgimiento de un mundo multipolar. Vamos a hablar de todo eso. Empecemos, don Rafael, con la primera pregunta. Usted nació en Rosario, Argentina, en el seno de una familia importante, como hemos dicho. Su padre era un eminente abogado y su abuelo era un jurista de primer nivel. ¿Qué recuerdos tiene de su infancia? Bueno, recuerdos muy hermosos porque mi infancia se dividía, transcurría en los meses digamos, donde uno va al colegio, en los meses lectivos. Yo disfrutaba mucho de la biblioteca de mi abuelo, que era una biblioteca amplísima, una biblioteca de 30.000, 40.000 volúmenes, muy grande. Y bueno, de allí me quedó el hábito, creo yo, de la lectura. Y después en verano me iba al pueblo donde había nacido mi madre, que es un pueblo en la provincia de Córdoba, un pueblo mediterráneo, Morteros, pueblo entrañable. De modo que yo recuerdo esa infancia como una infancia muy feliz. Realmente eso duró hasta los 12 años, hasta que comenzó la secundaria, el colegio secundario. ¿Quiénes eran, don Rafael, sus principales fuentes de inspiración de joven? Bueno, a ver, yo leía, había una colección en Argentina, se llamaba la colección Robin Hood. Era una colección de historietas, digamos, de libros de aventuras, de textos de aventura. Mucho Salgari. Y entonces yo tenía la cabeza llena de eso, ¿no? Del tigrecito de Montparnasse, de Borneo, de Java. Y yo creo que mis modelos siempre eran eh, modelos que los Verne, Julio Verne, eran modelos tomados de esos textos, ¿no? Que yo devoraba, 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 devoraba. Había una hora a la que todos los niños temíamos, que era la hora de la siesta,
porque claro, nosotros los chicos no dormíamos la siesta, pero nos obligaban a dormirla. Entonces yo ahí me aferraba a algún libro, me ponía en la sombra, y leía, leía, leía. Entonces tenía siempre la cabeza, hay una versión del Quijote de la Mancha que está ilustrada por Gustave Doré, y hay una ilustración que la estoy viendo, que es él con pilas de libros, y como con un humo que le sale de la cabeza, donde está Dulcinea, villanos, etcétera, etcétera. Bueno, yo era un poquito así de niño, y siempre fue eso lo que eso lo que me atrajo, ¿no? Y siempre entre el mundo, digamos, de la opulencia y el mundo de la, ¿cómo decirle? El mundo, hay una palabra en Argentina que está muy connotada, trabajador, ¿no? Eso es una palabra que mezcla lo proletario con lo escaso de recursos económicos. Yo siempre me inclinaba por ese mundo y me gustaba ese mundo. Entonces, eso un poco forjó una responsabilidad, una manera de ser, digamos. Luego usted integró, don Rafael, la Juventud Peronista Universitaria a los 18 años. ¿A partir de cuándo empezó a tener inquietudes políticas? ¿Cómo se definiría políticamente? Bueno, a ver, las inquietudes políticas vinieron por el lado de la religión, porque yo era católico apostólico romano, entonces había en aquellos años, los 60, los tempranos 60, había una gran vocación por ayudar a los que menos tenían. Entonces, claro, la periodicidad de la visión de los que menos tenían, cómo vivían, eh, me fue acercando a modos disruptivos de la política. En una época donde la violencia estaba legitimada, digamos, había una frase que se decía: la violencia de arriba genera la violencia de abajo. No sé en qué medida esa frase ha perdido actualidad. Me parece que todavía es actual. Entonces allí, muy temprano, a los 15 años, 14 años, ya empecé a leer algunos textos de posguerra, a Camus, algunas, algunas lecturas me fueron llevando a mi posición política, que la adopté muy tempranamente. Yo soy peronista. En Argentina se dice nacional y popular. Esto quiere decir, digamos, no cipayo, no, no, no inclinado a copiar modelos extranjeros, y popular en el sentido de lo multitudinario, de lo no individualista. En otros países lo mismo se llama progresismo. Por ejemplo, acá en Chile se lo llama progresismo. Este, y nunca me moví de ese lugar, nunca, nunca. En todo caso, y al revés de lo que suele suceder, a medida que transcurrían los años, yo me iba radicalizando más. Es decir, eh, el paso de los años no me moderó ideológicamente, sino que acentuó las convicciones, las viejas convicciones, ¿no? Que a lo mejor no, no serían recetas viables hoy, pero lo que le quiero decir es que sigo pensando lo que pensaba. Como la canción de Silvio Rodríguez, El Necio. Es verdad. Yo me muero como viví. Yo me muero como viví. Don Rafael, usted me abre el camino para la siguiente pregunta. ¿Qué representaron el Che y la Revolución cubana para los jóvenes de su generación? Bueno, a ver, yo le diría, hubo cuatro o cinco cuestiones. En primer lugar, la juventud mayoritaria en mi época, hablamos de la época del Mayo francés, ¿no? Es decir, en el Mayo francés yo tenía 17 años. Bueno, en esa época
hubo una inundación de literatura, de arte, que nos marcó para toda la vida. En el caso de Argentina, Chile, el Chile desde el 67 hasta el golpe del 73, con sus poetas, sus narradores, sus ensayistas, sus plásticos, sus músicos, influyó enormemente, enormemente en nuestra formación. Nosotros no distinguíamos entre música argentina y música chilena. No distinguíamos entre literatura argentina y literatura chilena. En todo caso, podríamos hacer hacíamos algunas distinciones entre lo que era, eh, había dos esquinas en Buenos Aires, Florida, que era, digamos, los que escribían que tenían dinero, y Boedo, que eran los más comprometidos con la realidad, más angustiada. Entonces, bueno, si hacíamos alguna diferencia, la diferencia era esta, ¿no? Entre literatura de la Torre de Marfil, la llamábamos, y literatura proletaria. A mí la verdad le digo, era un doble agente, en el sentido es como se utiliza la expresión en inteligencia, porque a mí había escritores de la Torre de Marfil que me encantaban. Yo no podía declararlo abiertamente, pero Borges me volvía loco y lo leí siempre. Y algunos poetas como Bailey eran poetas exquisitos, pertenecían a la Torre, Mastronardi, pertenecían a la Torre de Marfil, pero yo los leía igual. Así que, bueno, ese es un poco la fragua previa al ingreso formal que se produce en, yo le diría, la cúspide del momento de mayor felicidad colectiva fue el 25 de mayo de 1973. A partir de ahí todo fue dolor, sufrimiento, con más y con menos hasta hoy. Don Rafael, ¿qué lo llevó a cursar la carrera de Derecho y graduarse como abogado? ¿La tradición familiar, Mire, un interés por la rama o un poco de ambas no, cosas? no, a ver, hubo dos cuestiones. Yo estudiaba al mismo tiempo Derecho y música. Estudiaba música en un conservatorio público, estudiaba dirección de orquesta, pero no era talentoso, no era un músico talentoso. Cuando uno eh, cursa la carrera de música y ve a los verdaderamente talentosos, eh, si uno busca la excelencia, yo era más bien laborioso, pero no talentoso. Entonces, si bien me dediqué y cursé la carrera de Derecho ganándome el dinero como en parte como músico, no era un músico como me hubiese gustado ser. Entonces, cuando me metieron preso, me secuestraron, cuando salí, cuando me liberaron, me quedé, tenía unos meses ahí, digo, bueno, voy a terminar algo. Estudiar música no se termina nunca, ni siquiera se termina con el conservatorio. Entonces dije, voy a terminar derecho. Y terminé derecho para tener un título. Pero además estudiar derecho y ser abogado es una cosa muy simple. No hace falta, digamos, tener inteligencia, hace falta leer rápido y tener cierta memoria. Ese no es desafiante. Entonces rendí las materias que me quedaban y me fui al exterior. Usted empezó, don Rafael, a trabajar en la Corte Federal de Rosario en 1974, con apenas 20 años de edad. 2 años después, en 1976, ocurre el golpe de Estado militar de los generales que rompe el orden constitucional y hunde a toda la Argentina en la oscuridad de la autocracia. Como muchos jóvenes, usted rechazó el golpe de fuerza y entró en resistencia contra el poder represivo. De hecho, fue arrestado, fue torturado por el ejército en la cárcel del Castillo,
¿Nos podría decir algunas palabras sobre este episodio de su vida? Sí, a ver, un par de correcciones o de precisiones. Yo en realidad el lugar donde estuve secuestrado fue La Calamita. Durante muchos años, después del regreso de la democracia, se creyó que había un solo centro concentracionario en Rosario. En realidad había muchos, había 5. Entonces, claro, yo iba haciendo los reconocimientos en el marco del juicio, este, y había cosas que no terminaban. Empecé por Funes, Funes no tenía un sótano, después por el castillo tenía una escalera demasiado estrecha, claro, yo estuve todo el tiempo con una capucha puesta, entonces tenía que reconocer más bien por sensaciones y por tacto, hasta que apareció la calamita. En la calamita hubo un dato que fue el piso del baño, que yo lo podía ver al principio, cuando estuve secuestrado, y ahí lo reconocí. Y había un frío que me entraba por el cuello y había una ventana, o sea, ahí no me quedó más ninguna duda de que ese había sido el lugar. La otra cuestión es que en realidad había dos procedimientos. En las primeras épocas del golpe de Estado. Uno era una detención siempre brutal, siempre destructiva, siempre bárbara, pero que terminaba con usted en malas condiciones en la cárcel. Y después había otra cosa que se llamaba chupar a un subversivo, que era absolutamente al margen de la ley, totalmente al margen de la ley. Eran paramilitares, trabajaban sin, sin ningún tipo de respeto por ningún tipo de norma. Era una estructura paralela. A mí me tocó la estructura paralela. Por eso todos estos lugares que yo le mencionaba, la comisaría operacional de Fisherton, la Calamita, el Castillo, Funes, eran todos centros clandestinos. No había un centro de detención formal. Entonces, bueno, el circuito clandestino era un circuito de gente que estuvo conmigo presa, que yo pude reconocer por las voces. Yo creo que han sobrevivido dos chicas, dos compañeras. O sea que la mayoría, sobre todo un grupo en un determinado momento, los mataron a todos, que eso es la historia que yo relato en la novela Operación México, que después fue película también. Don Rafael, después de salir de prisión, usted tuvo que exilarse a España. ¿Cómo vivió el destierro lejos de su tierra natal? Mire, muy mal, Salim. Ahí entendí lo que era el ostracismo. Usted sabe que la palabra proviene del griego. Cuando querían expulsar a una persona, podía ser por su mala conducta, podía ser por mala administración, etcétera, etcétera, tomaban unos pedacitos de cerámica, estaban tirados en el piso, y en ese pedacito de cerámica escribían el nombre de la persona que querían mandar al ostracismo. Se juntaban esas piedritas con los nombres y, y ahí yo aprendí la enorme diferencia entre irse sin poder volver e irse para volver, ¿no? Y claro, irse sin poder volver para mí, Salim, fue intolerable. Yo me iba a los puertos de las ciudades donde viví a ver salir barcos para imaginarme que iban a Argentina. Ese era el nivel de enajenación, el nivel de, digamos, de quiebre psíquico que tenía en ese momento. Además, eso coincidió con un proceso que se llamó la segunda contraofensiva,
donde había compañeros que iban a la Argentina a combatir y esa fue una operación que estaba denunciada. Entonces era una trampa. Entonces los estaban esperando, pasaban por la ciudad donde yo vivía, Barcelona, nos veían a nosotros, estábamos con ellos, etcétera, 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 y a la semana nos enterábamos de que habían desaparecido. Entonces fue una época, yo la recuerdo como una época muy, muy, muy negra, que no la aproveché para nada, salvo para que se endureciera el carácter, que yo tampoco sabía que estaba sucediendo eso, porque por ejemplo los colectivos, el colectivo chileno era un colectivo muy estudioso. Nosotros seguimos haciendo política en el exilio, que era una cosa un poco inútil, ¿no? Nos juntábamos en los bares para hablar de la patria lejana, un poco como en Francia sucedía con los republicanos que se asilaron en Francia. Bueno, fue una época extraordinariamente amarga. Por eso es que cuando tuve la posibilidad de volver, que fue gracias a un discípulo de mi abuelo, Roberto Luqui, a quien yo le debo mucho, que me dijo, bueno, mira, volvé, él tenía un cargo menor en el gobierno, me dice, volvé, yo te voy a proteger. Pero no pude volver a mi ciudad, porque me quedé a vivir en Buenos Aires y nunca más regresé a Rosario. Estaba en una situación muy precaria, pero más precaria era la intemperie de mis sentimientos. Entonces, fue casi por fuerza mayor que volví. Usted volvió, don Rafael, en 1980. ¿Cómo, Sí, cuáles fueron las condiciones de vida durante ese periodo hasta 1983 y el regreso de la democracia? tremendas, eran condiciones de vida muy feas, porque yo prácticamente tenía que volver, que vivir, tenía un departamentito muy chiquito, había alquilado en el centro de Buenos Aires, un departamento interno donde no había luz, no había sol, este, salía con mucho cuidado. Fue una vida de semiclandestinidad, no fue una vida que yo recuerde, digamos, con... No tengo un solo recuerdo de esa época que sea un recuerdo placentero, ¿no? Era una época de mucha melancolía, buscar gente, tratar de reencontrarse. Quería estudiar, no podía estudiar en una universidad, tenía que estudiar en cursos. Entonces estudié lingüística, estudié psicoanálisis, eh, pero eran cosas, y mi trabajo, nada más que me lo había dado este amigo Roberto Luqui, que era un trabajo para sobrevivir. Entonces, ya la represión había aflojado. Hubo pocos episodios después del 81. Uno en particular, el asesinato de dos altos dirigentes de Montoneros que los secuestraron en Rosario. Pero ya había poco de eso. Pero después vino la guerra de Malvinas. Entonces, muy, eran épocas muy convulsas, y yo las recuerdo con una enorme pena. En 1983, don Rafael, volvió la democracia. Usted tuvo varios cargos en el Ministerio de Educación y en la presidencia. ¿Podría hablarnos un poco de esas actividades durante este periodo? Sí, yo trabajaba en una disciplina muy distinta a lo que sería ahora, que se llama informática jurídica. Recién empezaban los ordenadores a ser aplicados al derecho, y además eran ordenadores los que podía tener uno, los personales, muy rudimentarios, el Commodore 64, 64K. La motherboard usted la desmontaba y podía ver los transitores a simple vista. Imagínese, hoy necesita
un microscopio atómico, subatómico, para poder ver los transistores. Entonces, bueno, esa precariedad llevaba a que los abogados que nos interesaba eso, tuviésemos o creyésemos que lo que teníamos que hacer era aprender a programar. Yo carezco de toda habilidad para las cuestiones matemáticas, ingenieriles, pero estudiaba los lenguajes BASIC, Fortran, COBOL, bueno, es una serie de lenguajes de computación. Pero había algo para lo que eran buenas las computadoras, para almacenar la legislación, que era enorme. Imagínese un universo de 23.000 leyes. Entonces, esas leyes había que leerlas, había que ponerles unos descriptores y usted las almacenaba y las podía buscar bastante eficientemente con un gran ordenador, con un gran centro de cómputos. Entonces, lo que hoy son los ordenadores personales, en aquel momento se llamaban terminales remotas, que estaban conectadas directamente al centro de cómputos. Y entonces me dediqué a eso. En el 85 y 86 me fui a vivir a Italia. Ahí me di cuenta, a estudiar, ahí me di cuenta de la diferencia entre irse porque te tenés que ir e irse pudiendo volver, porque fue una experiencia completamente distinta. Yo disfruté mucho de esos 2 años, aprendí mucho, fue una vida mucho más celebratoria. Ahí me enamoré perdidamente de Roma, perdidamente. Creo que es el lugar en el mundo donde me gusta estar. Hace poquito volví, después de 5 años de no ir, porque entre la pandemia, el trabajo, etcétera, etcétera, no había podido viajar. Y bueno, y fue un coup de fútbol, ¿no? Otra vez como la primera vez. De modo que fueron 2 buenos años. Y después volví, me nombraron subsecretario, que es un cargo como de viceministro de Asuntos Legislativos, hasta que llegó lo que se llamó con el menemismo, que fue una experiencia peronista, pero este, eh, digamos que receptaba el consenso de Washington y receptaba el liberalismo expresado por la Escuela de Chicago, Milton Friedman, etc. Y era una catástrofe porque se había instaurado un sistema de paridad entre el peso argentino y los dólares, y como era una paridad ficticia, porque no había manera de que equivaliera una cosa a la otra, eso se financiaba con endeudamiento. Y el endeudamiento se pagaba con la liquidación de las empresas públicas a un precio vil. Y fue una época, una década de corrupción, y sobre todo ahí se produjo un quiebre cultural en la República Argentina. Culturalmente se partió ese consenso que había social de que no todo estaba bien y que las cosas no eran importantes por ser caras, sino por ser valiosas en un sentido más amplio que su apariencia o su precio. Esta fue un poco fue una década de mucha pelea. Yo me dediqué mucho al derecho en esa época, escribí mucho, publiqué mucho. Fue la década más fértil en materia, digamos, de ciencia del derecho, hasta el 99. Y después, bueno, ya es más conocido, pues fue síndico general de la Nación, que es una especie de auditor general sobre la administración pública federal. Después fui canciller, después fui diputado, después me fui a la actividad privada, a trabajar de abogado, después volví para ser secretario de drogas, después me volví a ir y bueno, y acá me tiene como terminando el periodo de 4 años de embajador. De todo esto vamos a hablar en la segunda parte
de esta charla con don Rafael Bielsa. Nos vemos muy pronto. Gracias.